Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. El espíritu de retaliación. Vamos a denominar a este espíritu como venganza. La retaliación es una actitud de venganza o represalia que puede dañar las relaciones humanas. Viene del latín retaliare, que se aplica a la ley del talión. También como sinónimos tenemos represalia, castigo, venganza, desquite, revancha, resarcimiento. Este espíritu es un demonio que pretende levantarse con cierta violencia en contra nuestra, muy especialmente luego de haber estado en guerra espiritual sirviéndole al Señor o llegando a sus pies. Normalmente este demonio puede usar a otras personas para atacarnos. En la gran mayoría de las veces, un espíritu de venganza ataca las relaciones personales. Aquí vamos a dar ejemplos muy claros de esta situación con versículos bíblicos. Usualmente el espíritu de venganza no actúa por medio de circunstancias infortunadas, sino solo nos ataca a través de las personas y a veces de las personas que más amamos. Un efecto muy común de uno de estos ataques podría presentarse como una depresión. Pero ¿cómo y cuándo ataca el espíritu de venganza? Bueno, tenga muy en cuenta desde ahora y observe el comportamiento usual de este espíritu. Si usted nota que luego de una batalla espiritual aparecen problemas con su matrimonio, tales como desacuerdos, pleitos, divisiones, maltratos, griterías, entonces usted necesita levantarse contra este espíritu y activar oraciones de bendición, oraciones proféticas y oraciones de protección. Aún más, si su cónyuge no está en los caminos del Señor, será presa fácil de las maquinaciones del adversario. Lo que más Hasatán usa para quebrantar a los santos son los miembros de su propia familia. Y muchos de los que están escuchando este audio me entienden y entenderán y sabrán que cuando uno más le trabaja al Señor, los problemas familiares más afloran, ¿verdad? Cuando tus hijos te reclaman porque no estás en casa, que solo andas en cosas de la iglesia para arriba y para abajo, o que le pones más atención a las cosas de la iglesia que a ellos mismos, y circunstancias similares. Pero solo estoy hablando de aquellos siervos del Mashiach que aún llevando una vida de testimonio ejemplar son atacados por miembros de su propia familia, ya que innumerables problemas familiares se suceden por falta de sabiduría, amor, tolerancia y pecado del propio creyente. Tomar represalias es devolver lo mismo. Por lo general hablamos de represalias en contextos negativos, por lo que se refiere a devolver mal por mal. Alguien nos hiere, nosotros se lo devolvemos. Vengarse es la reacción natural cuando nos hacen daño, pero Dios nos llama a vivir más allá de nuestras acciones naturales. Yahshua nos enseña en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Él demostró la santidad a través de su Hijo Yahshua y nos ofrece capacitarnos a través de su Rúa, de su Santo Espíritu, para que podamos vivir y superar nuestros instintos egoístas. Los caminos de Dios no son como los nuestros, porque lo que la Biblia dice sobre las represalias puede contradecir lo que naturalmente sentimos. En Isaías 55:9 nos dice la palabra, porque como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en 1 Corintios 1, 27 al 29 se nos enseña, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. El mundo recurre a la represalia para corregir el daño causado, pero la manera de Dios es que se hará que a su enemigo le arda la cara de vergüenza y no se rebajará al mismo nivel que el ofensor. Proverbios 25-22 dice, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Y en Romanos 12:20 nos dice, así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces veamos cómo el amor de Dios contraviene totalmente contra cualquier práctica humana que nosotros tengamos. Cuando nos vengamos con mal por mal, estaremos acompañando a quien nos ofende en su error. Jesús nos dijo que no devolvamos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Romanos 12:21 nos enseña, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y en Mateo 5:39 nos dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La represión es cuando arrebatamos los asuntos de las manos de Dios e intentamos arreglar las cosas nosotros mismos. Sin embargo, Dios dijo, mía es la venganza, yo daré pago. En Hebreos 10:30 se nos enseña, pues sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y Romanos 12:19 nos enseña, se nos exhorta a no tomar venganza por nosotros mismos, sino a dejar que la ira de Dios actúe, pues mía es la venganza, yo pagaré. Nos da claras instrucciones de cómo deben de responder los cristianos cuando son perjudicados. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos tomarnos la atribución nosotros entonces de lo que le toca a nuestro Señor. Démosle a Él porque Él pagará en la medida que Él considere que debe pagar, porque Él es justo. Entonces dará justicia a nuestros adversarios. Estos mandamientos contra las represalias son para las personas, porque Mateo 6, 12, 14 se nos enseña, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Entonces, en semejante enseñanza, ¿por qué nosotros hemos de tomar represalias o hemos de vengarnos cuando nos han hecho daño? Los seguidores de Jesús debemos tratar de practicar todos los principios bíblicos de nuestra vida personal y familiar. Los mandatos de Dios siempre se refieren a las actitudes del corazón. Por ejemplo, en 1 Samuel 16:7 dice, y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre. Y Marcos 2:8 nos dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué están pensando en algo determinado después de que ellos cuestionaban su autoridad para perdonar pecados? Él ha dado mandatos para controlar los comportamientos externos, porque conoce la maldad interna que los motiva. Mateo 15, 18 y 19 nos enseña, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vamos a ver cuatro formas en las que operan los espíritus de retaliación. Por ejemplo, primero,
Operan a través de los ataques emocionales o mentales. Pueden generar dudas, temores, ansiedades o sentimientos de desánimo para desviar a la persona de su propio espíritu. Segunda de Timoteo del 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos recuerda que no debemos ceder al miedo ni al desánimo, ya que el Espíritu de Dios nos fortalece. Tampoco debemos abandonarnos a nuestras pasiones carnales y vengarnos de las personas que nos hacen daño. El segundo es que hace interferencia en las relaciones, porque provocan conflictos, malentendidos o tensiones en relaciones importantes para sembrar división y aislamiento. Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Este versículo nos anima a mantener actitudes de amor y paciencia, incluso en medio de los conflictos. El tercero son los obstáculos en los planes o proyectos, porque podría manifestarse en formas de trabas, fracasos o circunstancias adversas que retrasen el avance hacia la meta positiva. Por eso Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces, aunque enfrentemos obstáculos, Dios guía y dirige nuestros pasos para el fin que Él pretende de nosotros. Y el cuarto es que generan distracciones o tentaciones, desviando el enfoque de las personas hacia las cosas que no edifican, con el propósito de alejarla de su camino espiritual. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este nos enseña que al someternos a Dios y resistir las tentaciones podemos vencerlas con la ayuda de nuestro amado Señor. ¿Cuál es la salida entonces que nosotros debemos de tener? Bueno, nuestro trabajo como cristianos es perdonar, no tomar represalias. Lucas 6:27 al 31 nos dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gusta que ellos los trataran a ustedes. Podemos fijar límites adecuados en las relaciones destructivas. Podemos protegernos de un daño mayor y denunciar a las autoridades cuando alguien viola la ley. Santiago 5:20 dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Las escrituras nunca prueban la justicia personal. Dos errores no equivalen a un acierto. Tenemos una autoridad superior ante la cual debemos rendir cuentas, que ha prometido hacer justicia a todos los daños causados a sus siervos. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, tú la condenarás. Esa es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dice Yahweh. Debemos seguir los mandamientos de amar, perdonar y hacer el bien a los que nos ofenden. Por eso Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Así que este espíritu de venganza, muy claramente definido en muchas facetas de nuestras vidas, todos hemos pasado por ahí. Algunos hemos sobrevivido y hemos aprendido a perdonar, pero hay hermanos que ese proceso no lo han logrado superar. Debemos orar no tanto solo por nosotros, sino por ellos, para que logren vencer a este espíritu. Y te voy a dar unos pocos ejemplos bíblicos para que veamos que también grandes personajes de la Biblia han pasado por este
por esta influencia de este espíritu. Vemos al profeta Elías cuando tuvo una gran victoria frente a los profetas de Baal. Huyó al monte, fue atacado por un espíritu de venganza. ¿Cuándo? Cuando Jezabel y Acán, por lo que él hizo de matar a los profetas de esta reina, ella mandó a matarlo. Entonces Elías sale huyendo. Hay un espíritu que influyó en esta mujer y Elías se vio inmerso en el temor. Él no sufrió ningún tipo de accidente, enfermedad o calamidad. Elías sufrió de temor y ansiedad en tal extremo que lo llevó a una depresión e incluso pidió morir. En Hechos 26 vemos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Porque una vez cuando, dice la palabra, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a mí, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días hasta que Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Yahshua HaMashiach te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero ¿qué aconteció aquí? Aconteció que cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les habían esfumado las esperanzas de ganar dinero, echaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir como práctica. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A esto de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Aquí es muy claro que luego de que Pablo hizo guerra espiritual, liberando a la joven del demonio de adivinación que tenía, le sobrevino un gran ataque, por lo cual terminó preso y muy golpeado. Claro que Pablo sabía lo que estaba ocurriendo, pero aparentemente no le dio importancia al asunto y solo se dedicó a alabar a Dios en estas circunstancias y pronto todo el malestar comenzó a disiparse. ¿Qué ejemplo vemos nosotros aquí? Le trabajamos al Señor, viene el ataque, sufrimos consecuencias a través de ese espíritu de venganza, pero cuando estamos firmes ante la presencia de nuestro Señor, Él nos libra de todo mal. Igualmente, vemos en Mateo 12:22, Yahshua y Belcebú, dice la palabra. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Yahshua lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Notemos aquí cómo después de una liberación que Yahshua realizó, lo trataban de desacreditar diciendo que él mismo echaba fuera a los demonios por medio de Belcebú. Y este pasaje es interesante porque este pasaje nos da pie a lo que es el único pecado que no es perdonado en la Biblia, que es la ofensa contra el Espíritu Santo. Y de esto podemos hablar un día de estos. Es muy común que Hasatán siempre haga esto con los verdaderos siervos de Yahshua o de Yahweh. En este caso, pues estamos hablando de su propio hijo. El adversario siempre usa gente aún dentro de la misma iglesia para tratar de desacreditar, hundir, menospreciar o calumniar al siervo o al ministro genuino de guerra espiritual y dejar por el suelo su reputación. Pero en la guerra espiritual, ese es un precio que debemos estar dispuestos a pagar.
El no ser sensibles a los halagos, adulaciones ni a las críticas es un requisito fundamental para todo intercesor de guerra espiritual. El tiempo y los frutos en la vida de una persona dirán la verdad acerca de un siervo de Dios, y todos los que hayan levantado contra él por envidia, competencia, celos, serán enjuiciados por Dios. Ninguna ofensa, dolor o castigo que se le imponga a un verdadero siervo de Yahshua quedará sin castigo. Y por último podemos ver el ejemplo en Daniel 3:17, en el cual dice la palabra: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aquí vemos a los amigos de Daniel que los estaban obligando a adorar imágenes paganas, y ellos se rehusaron. Entonces le llegaron con cuentos al rey, y los mandó a llamar, y entonces los condenó a ser lanzados al horno de fuego. Sigue diciendo la palabra: pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abdenego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abdenego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Vean qué interesante. Todo lo que ocurrió antes de ser promovidos ellos, fue necesario pasar por una etapa de prueba y sufrimiento. Pero aquí la enseñanza es que ellos prefirieron morir antes de ceder a las exigencias del rey pagano. Cualquier tormenta que se levante antes de que seamos promovidos es una oposición del espíritu de venganza, que luego, si no desmayamos, huirá. Entonces, a partir de ahora, hermano, podemos confiar en que nuestro defensor hará lo correcto. Dejemos a Dios ser Dios y tomemos nuestra posición de sometimiento ante su majestad. Dejemos a Dios ser Dios y nosotros peleemos la buena batalla, que confiados en su poder, Él nos protegerá de todo espíritu de venganza que se levante con nosotros. Se te ama en el amor de Cristo.